Hola, hola, buenas. Un saludo cordial a todos ustedes. Soy Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad voy a tratar sobre vectores unitarios. Vectores unitarios en coordenadas esféricas, que tiene bastante aplicación en física y en la matemática misma, ¿no? Vamos a ver. Un vector, un punto del espacio se puede representar tanto en coordenadas rectangulares, cilíndricas, bueno, esféricas. ¿Ya? Entonces, para eso dibujamos una esfera imaginaria que va a ser como referencia. Hay que hacer un poquito grande para ahorrarnos gráfico. Ahí. Ahí tenemos el centro. De todas maneras va la referencia X, Y, Z. Este es el eje Z. Esto lo podemos prolongar también hacia abajo. El eje X y el eje Y. A veces la referencia rectangular. Esa es la referencia rectangular. Ya, ahora, un punto del espacio es un punto de la periferia de la esfera. Esta es una esfera, ¿cierto? Esta es la esfera. Esfera de radio R. De radio R. R minúscula. O sea, desde el centro hasta cualquier punto del borde es el radio R. Una esfera imaginaria. Ahora, para dibujar un punto del espacio, es un punto cualquiera de este contorno, lo que vamos a hacer es, bueno, primero trazamos aquí el diámetro ecuatorial. Ya, desde este punto a este punto va una circunferencia. Ahí más o menos. Y después trazamos un meridiano que va de polo a polo, si hablamos un poco en términos geográficos. Ya, pero ya aquí sería, digamos, el polo norte y aquí el polo sur. Ya, un meridiano cualquiera. Ahí. Que también es una porción de circunferencia, es un arco. Es una semicircunferencia. Ya, ahora, en la parte de arriba, o sea, paralelamente al plano de la circunferencia ecuatorial, acá dibujamos otra circunferencia. Ahí. Ahí más o menos. Así. Ya, O es el centro de la circunferencia de la imaginaria, la que se va a tomar como referencia para este sistema. Ya, O' es el centro de la circunferencia de arriba. Ahí. Entonces, la intersección es el punto. Este es el punto. Ese es el punto M. El punto M. Ese es un punto del espacio. Ahora, en coordenadas esféricas se manejan tres variables, ¿no? Por ejemplo, en rectangulares es el X y el Z. Un punto cualquiera del espacio está definido por la abscisa, que es X, la ordenada Y y la coordenada Z. ¿Cierto? En cilíndricas, R, Φ, Z. Φ es el ángulo azimutal y Z viene a ser la altura, ya, la vertical. Ya, ahora, aquí van a ser también tres. Uno es R. R viene a ser la dirección radial. O sea, se junta O con el punto M. Este es un radio. Ya, O con M. Y siguiendo el curso radial, tenemos ahí va a haber un vector unitario. Este es el vector unitario radial. Vamos a ponerlo con amarillo. Está bien, mejor borramos. Y ahí lo ponemos mejor con amarillo para que resalte. Ya siguiendo el curso radial, tenemos acá el vector unitario radial. Este es el U sub R. Ya, el punto del modelo es el punto M. Vamos a ponerlo aquí nomás. Es el punto M. Ya, y la distancia desde O hasta M es R. Ya, este es R. Ese es R. El radio de la circunferencia. Ya, ese es un parámetro. Ya. Ahora el otro viene a ser el ángulo θ. El ángulo θ se mide a partir del eje Z. A partir del eje Z se mide en esta dirección así. Esta es la dirección positiva. Hasta la posición de R. Entonces el ángulo θ viene a ser este ángulo. Ese es el ángulo θ. Vamos a escribirlo mejor. Θ
Entonces, este ángulo θ, hemos dicho, es el ángulo que forma el eje Z con la posición de R, pero de arriba hacia abajo, en esta dirección. Entonces, quiere decir que en este punto M va a haber acá como esta es una semicircunferencia, va a haber una tangente hacia abajo. Entonces, en la dirección de esa tangente estaría el otro vector unitario. Entonces, el otro vector unitario sería el vector unitario U sub θ. Ya, este es el vector unitario U sub θ. Ahí. Entonces ya van dos. Ahora el ángulo θ ya está dibujado acá. Ahora el ángulo φ. El ángulo φ es el azimut. Ya para esto hacemos lo siguiente. Vamos a trazar una paralela a X, pero a partir de O'. Una paralela a X más o menos una cosa así. Ahí. Ya sería un X'. Este es paralelo a X. Y un Y'. Ahí. Un Y' paralelo a Y. Y ahora se conecta O' con M. O' con M. Ahí. Este trazo de O'M es el radio de la circunferencia de arriba, ¿cierto? Esa circunferencia que está arriba, encima de la circunferencia ecuatorial, por supuesto es de menor tamaño. Su radio no es R. Ahora, los dos planos de la circunferencia son paralelos, entonces por lo tanto, este trazo O'M es perpendicular a Z. Ahí tenemos 90 grados. Aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Ya, por el momento este radio le llamamos ρ. El radio ρ. Ya, pero ese ρ aquí es igual. Entonces trabajamos aquí en el triángulo. Ρ es el radio de la circunferencia de arriba. Por trigonometría nada más, se tiene de que ρ viene a ser igual por trigonometría. R viene a ser la hipotenusa. Ya, ρ es un cateto y el ángulo θ es opuesto. Entonces, ρ va a ser igual a R por el seno de θ. Ahí tenemos ρ. Y también podemos definir el otro cateto, que sería la distancia entre X y X', o sea, este cateto. Este cateto sería en este caso la altura, ¿no? Entonces la altura vendría a ser aquí, sería, por trigonometría también sería R por el coseno de θ. R coseno de θ. Ahí. Entonces ya tenemos ahí el triángulo. Después probablemente voy a tener que borrar esta parte de abajo. Suficiente con la mitad de la esfera. Bueno, si me falta espacio, lo voy a borrar eso. La parte de abajo. O sea, el hemisferio inferior. Ya. Ahora, en la dirección de porque aquí tenemos la circunferencia, de menor tamaño, y el ángulo φ se mide, el azimut se mide a partir de X. A partir del eje X se mide el azimut, por ejemplo, desde acá, en esta dirección positiva. En este caso medimos a partir de esta intersección. De esta intersección, o sea, de este trazo OX' hasta la posición de ρ. Este es el ángulo azimutal. Este es el ángulo φ. Este es el ángulo. Entonces, por lo tanto, en este punto M va a haber una tangente a esta circunferencia. Una tangente así. Entonces, en la dirección de esa tangente está el vector unitario azimutal. Ahí tendríamos entonces el vector U sub φ. Ahí están los tres vectores unitarios. Esos tres vectores unitarios, esos tres vectores son perpendiculares entre sí. El vector unitario radial es perpendicular al vector azimutal. Ahí, perpendicular. El vector unitario radial es perpendicular al vector unitario U sub θ. Ahí. Y el vector unitario U sub θ con U sub φ, los dos también son perpendiculares. Ahí tenemos los tres vectores. Los tres vectores perpendiculares. Ya, ahora lo que hay que hacer es cambiar, o sea, escribir los vectores unitarios, radial, azimutal y U sub θ, en coordenadas rectangulares. Eso es importante porque en un problema, ya sea de física, por ejemplo, o bueno, matemáticas también, cuando se quiere determinar la distancia de un punto a otro punto, en coordenadas esféricas. Es decir, para dos esferas. En un caso generalizado sería para dos esferas concéntricas. Dos esferas concéntricas con un mismo origen, una esfera de menor tamaño, en esa esfera se ubica un punto, con sus coordenadas.
ya con sus coordenadas r phi, r teta phi. Ya, y otra esfera envolvente, otro punto, también con sus coordenadas, también va a tener su r, va a tener su ángulo azimutal y su ángulo teta. Entonces la distancia entre esos dos puntos. Y aquí solamente lo que vamos a hacer es eso, y eso, como se va a tomar la distancia, entonces hay que tomarlo en coordenadas rectangulares. En rectangular, entonces es necesario pasar los vectores unitarios a coordenadas rectangulares. Es decir, aquí el punto M, este punto M, vamos a ver así, este punto M en coordenadas esféricas tiene tres componentes: radial, ¿ya? Teta y phi. Ya, así, es el punto M. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar las coordenadas de M. Las coordenadas de M, pero en rectangulares. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar la circunferencia de arriba, pero en una vista de planta. O sea, como quien ve de arriba hacia abajo. ¿Ya? Como quien ve de arriba hacia abajo, vamos a ver, claro, las dos circunferencias. La de menor tamaño y la grande, que es la ecuatorial. Pero nos interesa la que está arriba. O sea, dibujamos la circunferencia que está arriba. Entonces la circunferencia va a ser una cosa así. Ya, ahí más o menos. Ya sería esta circunferencia. Esta circunferencia está acá. Ya, así. Entonces estamos viendo de arriba hacia abajo, pero con el eje X así. El eje Z hacia la visión, hacia arriba, hacia la vista, y el otro es el eje Y. Entonces el eje X positivo va a ser a partir de acá, en esta dirección. Este es el eje X. X' sería. X'. Este es X', que es una paralela a X, ya hemos dicho. Después tendríamos el eje Y', que es paralela a Y. ¿Sí? Y'. Y el eje Z, que se vería un punto en este caso. El eje Z. Ahí. Una línea, un trazo radial, pero radial en la parte de arriba, y que ya sabemos que conecta O' con M, hace un punto cualquiera. Hacemos este trazo así. Y aquí tendríamos el punto M. Ahí está el punto M. Y dibujamos ahí damos las coordenadas, ¿no? Que aquí tenemos el ángulo phi, el ángulo azimutal. El ángulo azimutal conecta el X' con la posición de ρ. ρ es esto, ¿no? Desde O' hasta M este ρ. Es el ρ. Entonces ρ es igual a R0 de teta. Y el ángulo azimutal es este. El ángulo. Ahora, los vectores unitarios. Viendo de arriba hacia abajo, vamos a ver dos vectores unitarios. Ya, pero vamos a dar las coordenadas primero. Este ρ, vamos a descomponerlo rectangularmente. Aquí tenemos una distancia y aquí tenemos otra distancia. O sea, otra proyección, ¿no? Entonces, ρ, que viene a ser ponerlo aquí, sería la hipotenusa de este triangulito. Ese rectángulo se divide en dos triángulos rectángulos. Ahí. Entonces, ρ hipotenusa, y aquí tenemos el ángulo adyacente, phi. Entonces esto va a ser ρ coseno de phi. Ρ por el coseno de phi. Ya, y el otro cateto, el de acá, que es igual que esto, va a ser ρ seno de phi. Ρ por el seno de phi. Así. Eso queda como distancias. Como distancias. Ya, entonces de tal manera de que el punto M en coordenadas rectangulares, ¿cómo sería? A ver, primero la dirección paralela a X, o sea, la componente paralela a X. Es este ρ coseno de phi. Ρ coseno de phi está en X. Pero ρ es esta expresión. Ρ es esto. Entonces hay que reemplazar ρ por su equivalente, ¿no? Sería R seno de teta. R seno de teta por el coseno de teta. Phi. El ángulo phi, estamos trabajando con el ángulo azimutal. Este es phi. Ya, phi. Siempre, a veces uno se confunde. Ya, phi. Entonces, por lo tanto, a ver, la abscisa va a ser ya ρ, esto acá, por coseno de phi. O sea, sería R seno de teta, ya por coseno de phi. Coseno de phi. Coma.
Ahora la dirección en Y, o sea, la componente en Y, sería rho seno de phi. Rho es esto. Sería R seno de teta. R seno de teta por seno de phi. Coma. Estamos viendo de arriba hacia abajo, pero no vemos claro la altura. ¿A qué altura se encuentra M respecto a O? Hemos dicho las dos circunferencias están en planos paralelos. Una es la circunferencia ecuatorial y otra es la circunferencia paralela al ecuatorial. Entonces, la altura, digamos, entre comillas, la altura del punto M va a ser la distancia que va desde el eje X hasta X', es decir, va a ser el R coseno de teta. Entonces, la otra componente sería R coseno de teta. R coseno de teta. Entonces, ahí tendríamos entonces a la posición del punto M. Ahora, ya teniendo ahora M, ya podemos sacar el vector R. Aquí está R como escalar. Si sacamos el vector R, va a ser así. Esto lo convertimos en vector. Ahí, el vector R, aquí le ponemos R. Y noten que R es un vector de posición. R es un vector de posición. Entonces, en todo vector de posición, en las componentes del vector de posición están el IJK, o sea, las componentes del vector. Entonces, por lo tanto, se tiene que R vector es igual. Esto mismo, ¿no? Porque aquí es el 0, 0, 0, el origen de coordenadas. Este es 0, 0, 0. Ya estamos pasando a coordenadas rectangulares. Entonces sería esta componente que viene a ser X, este es X, todo este es X. X, este es Y este es Z. Ahí, entonces, por lo tanto, R va a ser igual a R, o sea, el R vector es igual a R módulo, que es el radio de la esfera. R por el seno de teta por el coseno de phi. Esto sería por I. Después más la otra componente, Y, sería R seno de teta por el seno de phi, por J. Y más R coseno de teta por K. Ahí. Entonces ahí tenemos el vector, ¿no? Ahí tenemos el vector R. El vector de posición, el que conecta el origen de coordenadas con cualquier punto de la periferia. Y ahora, teniendo este vector, ya podemos sacar los vectores unitarios. El vector unitario radial. El vector unitario radial va a estar en la dirección, ya está dibujado aquí, U sub R. Entonces, U sub R debería ser igual. Ahora, U sub R, el vector unitario radial, se define como la derivada de R respecto de R. Entonces tendríamos, o si no también, a ver, tendríamos, ya teniendo esto, sacamos el módulo, ¿no? R sobre R es el vector unitario. Entonces el vector unitario radial, aquí es, el vector unitario radial es igual a R, no sería derivada. Derivada para las otras componentes, R sobre R. El R vector sobre el R módulo. El módulo de R es R, esta R acá. Entonces cuando este vector se divide entre R, que es el módulo, es decir, se quita de acá las R's, tenemos el vector unitario. Entonces el vector unitario radial es igual a, ya sin R's, entonces tendríamos seno de teta por el coseno de phi por I. Después más seno de teta por el seno de phi por J. Y más coseno de teta por K. Entonces ahí tenemos el vector unitario radial en coordenadas rectangulares. Ahí está en coordenadas rectangulares, ya está eso. Y aquí no hace falta la derivada, en un comienzo dije la derivada, no es necesario, porque es real. En cambio, sí hay que tomar la derivada cuando se va a tratar, por ejemplo, el vector unitario de U sub teta y U sub phi. Y ahora el vector unitario U sub teta. A ver. Vector unitario U sub teta. Esto va a ser igual. Aquí sí, tomamos este vector R, ¿no? Este vector. Pero como el ángulo teta, o sea, como el vector unitario teta es de la tangente, esta curva, la tangente,
¿ya? Y depende de teta, entonces va a ser la derivada. La derivada de este r respecto de teta. Entonces aquí tenemos, pero es un vector sobre su módulo. Entonces vamos a hacer así. La derivada de r, pero la derivada vectorial de r respecto de teta. Ese es un vector. Y a este vector sobre el módulo. La derivada de r respecto de teta, pero módulo. Así, ¿no? Entonces, a ver, vamos por partes. Sacamos la derivada. A ver, primero la derivada de r, de esta r, respecto de teta. A ver, punto y coma, la derivada de r vector respecto de teta. Aquí es igual. Vamos a derivar respecto de teta esto. Cada una de las componentes. R sería constante, coseno de phi constante, porque estamos derivando en teta. La derivada del seno de teta es coseno de teta. Entonces va a ser R coseno de teta. R coseno de teta por, sería el coseno de phi. Ya por el coseno de phi. Por I. Ahí. La otra componente, también derivamos en teta. También la derivada del coseno es seno. Entonces tendríamos ya, sería R coseno de teta por el seno de phi. Más R coseno de teta por el seno de phi. Por J. Y ahí luego más. Aquí sería menos ya porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos R seno de teta. Menos R seno de teta y por K. Ahí está, ¿ves? Esa es la derivada. Ahora necesitamos el módulo de esta derivada. A ver, la derivada de R respecto de teta, pero el módulo. Este es igual. Si tenemos las componentes del vector, las tres, aquí estamos trabajando ya en rectangulares. Las componentes de ese vector ya sabemos por matemáticas, por geometría analítica vectorial, de que este es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las tres componentes. A ver, ¿cómo queda esto? Ya, raíz cuadrada. Ya, el cuadrado, la suma de los cuadrados de los dos primeros. R coseno de teta, R coseno de teta. Ya se puede factorizar eso, pero elevado al cuadrado. Sería R cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Ahí se factoriza eso. ¿Qué va a quedar? Coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Eso vale 1, ¿cierto? Trigonometría, eso vale 1. Entonces ya tenemos estos dos. Y luego el cuadrado de otro término. Como se eleva al cuadrado, este menos ya no tiene sentido. Entonces más r cuadrado por seno cuadrado. Más r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ahí. ¿Y esto es igual a qué? Ahí se factoriza r cuadrado que sale afuera de la raíz cuadrada y el otro queda 1, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces aquí queda r. Entonces en conclusión, el vector unitario sub teta es la derivada vectorial entre r. Entonces también se quita r y r. Y tenemos el vector unitario u sub teta. Entonces, por lo tanto, vamos a continuar por acá. El vector unitario u sub teta es igual. Ya sería entonces esta misma derivada, sería entonces coseno de teta. Coseno de teta por el coseno de phi. Coseno de teta por el coseno de phi. Sería por I. Luego más coseno de teta por el seno de phi. Más coseno de teta por el seno de phi. Ya por J. Ya, y menos seno de teta. Menos seno de teta por K. Entonces ahí tenemos el vector unitario u sub teta. Ya está eso. Ya van dos. Ya, ahora para phi. Para phi hacemos el mismo mecanismo. Y entonces también podemos aplicar con la derivada. O también se puede aplicar trigonometría en esta figura, pero tendría que dibujar de nuevo esta parte, ya está escrita. Ya, seguimos el mismo mecanismo. Ya, u sub phi. Para u sub phi tendríamos el ángulo, el vector unitario azimutal sería la derivada de r de esto, de este vector, pero respecto de phi. Entonces sería la derivada, sería una relación, ¿no? La derivada de r
respecto de phi, que viene a ser un vector, entre paréntesis, sobre su módulo, la derivada de r respecto de phi, pero módulo. Ahí, ¿verdad? Entonces vamos por partes. Primero la derivada vectorial, punto y coma, la derivada de r respecto de phi. En este caso se toma también la derivada. Se toma la derivada porque es también en este caso una variación en azimut, en phi, pero en tangente. Tangente acá, a la curva, a esta curva, en este punto. Este es el punto M. Vamos a poner acá. El punto M es este. Aquí está puesto. Ya. Entonces la derivada, a ver, derivamos respecto de phi. Esta relación. ¿Cómo es? Respecto de phi, entonces r seno de θ constante. La derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí va a ser menos. Menos r por el seno de θ por el seno de phi. Ahí, por i. Luego tendremos el otro término, el phi también. R seno de θ constante, la derivada del seno es coseno. Entonces sería más, ¿no? Más r seno de θ por el coseno de phi. Coseno de phi por j. Ya, estamos derivando en phi. Acá no hay phi. Entonces no hay, en este caso, no hay componente del vector unitario azimutal en z. Entonces esto es 0, porque estamos derivando en phi. Entonces ahí sería más 0 por k. 0 k. Entonces sería la derivada. Ahora el módulo. El módulo ya salta a la vista, ¿no? El módulo tendríamos acá la derivada de r respecto de phi. Módulo. Sería la raíz cuadrada. Aquí raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, bueno, de estas dos componentes, ¿no? Más este 0. Aquí se factoriza r seno de θ elevado al cuadrado. Este negativo ya no tiene sentido, porque se eleva al cuadrado. R cuadrado seno cuadrado de θ. Se abre un paréntesis y tendríamos seno cuadrado más coseno cuadrado de phi, que vale 1. Y ahí esta raíz cuadrada, ¿cuánto es? Esto es r seno de θ. Y ese r seno de θ es ρ. Este es ρ. Ya, entonces, en conclusión, el vector unitario azimutal es igual. Ya tomamos la relación, esta es la derivada, y este es el módulo. El módulo es solamente esto. Rho no es necesario, preferible su equivalente. Es decir, cada una de estas componentes, bueno, de estas dos nada más, la dividimos entre r seno de θ. Entonces todo este término entre r seno de θ queda menos seno de phi. Sería entonces menos seno de phi por i. Así. El otro término, ya entre r seno de θ queda coseno, más coseno de phi. Coseno de phi por j. Y no hay componente en z, ¿no? 0 por k. Ahí. Entonces ahí tendríamos el vector unitario azimutal expresado en coordenadas rectangulares, en IJK. También se puede dar gráficamente a partir de esto. Podemos dibujarlo de nuevo eso. Ahí. Aquí está el eje X'. Y', aquí está O', punto O'. Y hay un trazo radial cualquiera para ubicar el punto M que está acá. Y ahí en ese punto M van a haber dos vectores. Hay dos, o sea, un vector, mejor dicho, un vector azimutal, pero con dos componentes. Porque el Z es 0. A ver, la componente azimutal, o sea, el vector unitario primero, el vector unitario azimutal, el azimut se mide a partir del eje X, pero para allá, en sentido antihorario. Entonces tendríamos una tangente así. Esto es el vector unitario. El vector unitario azimutal. U sub i, ya está. Aquí es 90 grados. Ahora trazamos dos perpendiculares, o sea, una paralela a X' y una paralela a Y'. Así. El ángulo phi está acá. Este es el ángulo phi. Ese es el ángulo.
y desde O hasta M es ρ. Rho. Es R0 de teta, que es indicado aquí. Rho. Y ahora, ese vector unitario simultáneo, se puede descomponer en dos, ¿no? En dos direcciones. Una paralela a Y', ahí, y una paralela a X'. Ahí ve. Ahora, el ángulo phi, ¿dónde está? El ángulo, por ser alternos internos, aquí tenemos phi, esta es la componente, aquí está phi. Ahora, ¿cuáles son sus componentes? Sus componentes, a ver, a partir de esta figura, claro, se va a demostrar que es esto, ¿no? Entonces, a ver, en la dirección de X tendríamos esta acá. Fíjense, como esta es una figura de una vista de planta, esta es una vista de planta de arriba hacia abajo. Vista de planta, ya de arriba hacia abajo, ahí. Entonces, la dirección positiva es hacia abajo, para X'. ¿Ya? Y al revés es negativo. Entonces aquí tendríamos, como este es el ángulo phi, entonces aquí va a ser seno de phi. Además que el módulo del vector unitario, cualquier vector unitario tiene por módulo 1. Entonces será 1 por el seno de phi, pero negativo, porque está en sentido contrario. Entonces menos seno de phi. Y ahí el otro es una paralela y, entonces aquí será coseno de phi. Y justo lo que está puesto acá, ¿no? El vector unitario simultáneo menos seno de phi, está su componente en X, su componente en Y, coseno de phi, y bueno, no hay componente en este caso en Z. Entonces ahí tendríamos los tres vectores unitarios en coordenadas esféricas ya representados en función, o sea, en coordenadas rectangulares, ¿no? El vector unitario radial, ¿no? El componente X, componente Y, componente Z. El vector unitario en teta, U sub teta, también la componente X, componente Y, componente Z. Y el vector asimultáneo igualito, unitario, ¿no? Componente X, componente Y, bueno, la componente Z no hay en este caso. Entonces, bueno, sería todo lo que tiene que ver con esta parte de vectores unitarios. En un próximo video ya vamos a ver la cuestión de las longitudes, áreas y volúmenes, ¿ya? En coordenadas esféricas, que también sirve tanto para matemáticas como para física, ¿no? Mecánica o también electromagnetismo, que se utiliza bastante. Ya bueno, eso sería todo por esta vez. Les agradezco la atención, muchas gracias. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.